Las presiones a los funcionarios ya son la tónica. Pero es que ahora ya no son las presiones de los funcionarios. Es que hoy hemos conocido que algunos, para no asumir la responsabilidad de sus propios actos, le echan la culpa a los interventores. Primero fueron a los voluntarios. Primero dijo Mas que no, que el referéndum, que no iba con él. Buenas noches. Secretarios e interventores de los ayuntamientos de Cataluña ya han advertido a sus superiores y al Gobierno de la Generalitat de que el próximo 1 de octubre cumplirán escrupulosamente con la Constitución española. Lo hacen a través de un protocolo en el que explican a los funcionarios cómo actuar en caso de recibir órdenes para que cometan alguna ilegalidad. Lo vemos ya en las 5 W. La Confederación Sindical Independiente de Funcionarios ha emitido un protocolo dirigido a todos los trabajadores públicos en Cataluña para blindarlos ante las posibles presiones que puedan sufrir por parte de sus superiores para que consumen el desafío y colaboren en la organización del referéndum expresamente prohibido por los tribunales. Unas presiones que, según ha manifestado este martes la vicepresidenta, la acaban de escuchar, le consta que ya están produciéndose. El protocolo advierte a los trabajadores de la función pública de que en caso de recibir una orden ilegal la exijan por escrito de manera que ante un tribunal puedan probar su inocencia. En caso de que sus superiores se negaran a proporcionársela, siempre podrán acogerse a los artículos 53.3 y 95.i del Estatuto Básico del Empleado Público, que contempla que en caso de ser requerido para cualquier actuación ilegal, el funcionario podrá negarse a obedecer sin menoscabo de su empleo. Y llegamos al quién. El problema que atisban secretarios e interventores son las posibles sanciones que podría tener para ellos en caso de que se nieguen a plegarse a los deseos de la Generalitat, puesto que es en Cataluña donde desarrollan su carrera profesional. Ante esta situación, el protocolo confía en el compromiso adquirido por el Gobierno de España de salvaguardar a quienes se nieguen a prevaricar, pues en definitiva de eso se trata lo que les van a pedir sus superiores. Y en medio de todo este grigay, y a menos de 24 horas de que su socia Ada Colau manifestara que pondrá todas las facilidades a su alcance para que los catalanes puedan votar, Pablo Iglesias pide también a los ayuntamientos que colaboren en el desarrollo del plebiscito ilegal. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. La prevaricación es el más grave delito que puede perpetrar un funcionario público en el desempeño de su trabajo. Desde los que llevan toga con puñetas y uniforme con entorchados y galones, hasta el más modesto de ellos en el escalafón funcionarial del Estado. Dictar una resolución o una sentencia manifiestamente injustas, a sabiendas de que lo son, es prevaricar. Del mismo modo que se incurre en prevaricación cuando un superior jerárquico le da una orden a un funcionario sabiendo que lo que le pide que haga vulnera la ley. Por eso ese tipo de órdenes nunca se dan por escrito, para no dejar rastro y además dejar solo ante los tribunales al funcionario que ha prevaricado porque se lo han ordenado. El que da una orden verbal injusta puede negarlo siempre, el que la ejecuta no. Ese riesgo asumen los funcionarios destinados en Cataluña que obedezcan las órdenes manifiestamente ilegales que les den sus mandos políticos y profesionales cara a la organización y desarrollo del referéndum anticonstitucional del próximo 1 de octubre. El sindicato mayoritario de la función pública española ya les ha advertido de que se juegan la carrera y el futuro si obedecen órdenes ilegales. Basta con que las pidan por escrito. No se atreverán a dárselas. Y si el que da una orden verbal puede negar haberla dado, el que la desobedece puede negar haberla recibido. Los Reyes de España de visita oficial en Reino Unido. Es el primer viaje de Estado de Felipe VI al país tras el último que realizó su padre, Juan Carlos I, hace más de 3 décadas. Los Reyes se reunirán con representantes de la colonia española en el país para hablar de su situación tras la consumación del Brexit en 2019. Un informe de la OMS desmiente la leyenda negra del café. Tomar 3 cafés diarios es muy beneficioso para la salud. Propicia la longevidad y reduce el riesgo de muerte prematura, el 8% en la población femenina y hasta el 18% en los varones. Mariano Rajoy cuenta con los apoyos parlamentarios mínimos y necesarios para garantizar que las Cortes aprueben el techo de gasto establecido por su gobierno. El PNV ya ha anticipado que le apoyará por coherencia, ya que también le apoyó en la tramitación de los presupuestos de 2017. Yo espero que hoy el techo de gasto supere su trámite en el Congreso de los Diputados.
Y en nuestra sección del Mundo en Guerra analizaremos hoy con Bruno Navarro, experto en seguridad y defensa, las repercusiones de la muerte del líder del Estado Islámico al-Baghdadi, que ha sido oficialmente reconocida por la Organización de Derechos Humanos Sirios tras la caída de Mosul en manos del ejército gubernamental iraquí. Si es así, me encanta. Esta habría sido la respuesta del hijo mayor de Donald Trump al recibir la oferta de información sensible sobre Hillary Clinton por parte del Kremlin. El mail procedente de Moscú señalaba que el material que se iba a suministrar en contra de Clinton procedía del gobierno ruso y formaba parte del apoyo a Trump en la carrera presidencial. Escándalo imparable tras salir a la luz que tras la reunión mantenida por el hijo del presidente de los Estados Unidos con una abogada rusa cercana a Putin, esta le habría prometido información tóxica sobre la adversaria electoral de su padre. En un correo electrónico enviado el 3 de junio, el primogénito del entonces candidato republicano fue informado de que el material que se le iba a proporcionar podría incriminar a Hillary y sus tratos con Rusia y podría ser muy útil para vuestro padre. Esto obviamente es un nivel de información muy alto y sensible, pero es parte del apoyo de Rusia al gobierno de Trump, señalaba ese correo electrónico. La trama rusa ya no es solo cosa de Trump, ahora salpica también a su hijo mayor, Donald Trump Jr. El primogénito del republicano habría recibido en junio de 2016 un mail en el que se le anunciaba la intención de Rusia de intervenir en las elecciones de los Estados Unidos. La conocida como trama rusa de Trump ha sido siempre negada por el actual presidente estadounidense. Pese a lo cual, poco antes de la celebración de las elecciones se abrió la investigación, cuando Wikileaks publicó una serie de correos electrónicos del Partido Demócrata que perjudicaban a su candidata Hillary Clinton. Los demócratas sospechaban que Donald Trump podría haberse valido del gobierno de Putin y de esos correos electrónicos para perjudicar a su adversaria y ganar las elecciones. About the role that Russia played and the very serious interference that we know they were responsible for in our most fundamental democratic act. Ya la semana pasada, el presidente de los Estados Unidos, en una rueda de prensa en Varsovia, reconocía por primera vez que Rusia, así como otros agentes, podrían efectivamente haber interferido en las elecciones. Hoy el New York Times publicaba la prueba definitiva. Donald Trump Jr. habría recibido el 3 de junio un mail que demostraría definitivamente la existencia de injerencias por parte del Kremlin en favor del republicano. En ese mismo mail, Donald Trump Jr. era convocado en la Torre Trump, sede de maniobras electorales de la familia, a reunirse con una abogada rusa, Natalia Veselnitskaya, cita que se habría celebrado 6 días después para proporcionarle las pruebas tóxicas para incriminar a Clinton, hecho que finalmente tuvo lugar. Y en página internacional, el Tribunal de Estrasburgo ha avalado este martes la prohibición del niqab en Bélgica al considerar que la ley nacional y varias disposiciones municipales que formalizan esa medida son compatibles con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En 2 sentencias, el Tribunal Europeo falló que la ley del 1 de junio de 2011 y las disposiciones que algunos ayuntamientos habían adoptado en 2008 para impedir la utilización en el espacio público de prendas de ropa que oculten total o parcialmente el rostro no vulneran el convenio. Esa restricción, según los jueces europeos, puede pasar por proporcionada en relación con el fin perseguido, es decir, la convivencia de la sociedad en tanto a protección de derechos y libertades de los demás. Es, en definitiva, esa medida legal que podría pasar perfectamente por necesaria en una sociedad democrática. Veamos qué opinan los ciudadanos en nuestro país y si les gustaría que esta medida, la prohibición del velo islámico, entrara en vigor en España. Creo que no, que deja cada uno hacer lo que quiera. Sí. No. No, yo lo que no. Pues la verdad es que no, o sea, igual que a los cristianos tampoco les impiden llevar las cruces, por ejemplo, pues yo creo que a los islámicos tampoco deberían. No lo creo, la verdad es que no. En mi opinión, creo que sí, porque cuando vamos al país de ellos, nos obligan a vestirnos como van allí. Entonces, si ellos vienen aquí a España, tendrían que vestir como nosotras, sin velo. No. Porque yo creo que no es con respecto a otras religiones. Si todos tuvieran la misma situación,
por ejemplo, los judíos tendrían la kippah. Hay que tener libertad de expresión y respetar las creencias de todo el mundo. Yo creo que no, que el velo islámico no hay por qué prohibirlo, siempre pues que se lleve discretamente, que no oculte el rostro y que no sea un hecho vejatorio para la mujer, sea voluntario y sea estrictamente por razones de costumbre o de religión. Bruselas empieza a dar pasos hacia la realidad. 2 años y medio después de que iniciara la crisis de refugiados, la Unión Europea reconoce que los terroristas llegan entre el flujo de refugiados. La misma aseveración, por la que muchos fueron tachados de xenófobos, hoy es una realidad irrefutable que ni siquiera pueden seguir ocultando. Un simple vistazo a las imágenes procedentes de los puertos griegos o las fronteras húngaras hacían cuestionarse un asunto delicado que fue obviado por la mayor parte de la prensa. ¿Dónde estaban las mujeres? Hombres, niños formaban parte del flujo y los centros de las principales ciudades europeas se llenaron sin que ninguna autoridad respondiera a esta pregunta. Michel Konis, presidente de Eurojust, la agencia de cooperación judicial de la Unión Europea, ha confirmado esta semana lo que era un secreto a voces. Es una situación alarmante porque vemos, decía, que estos traficantes de personas algunas veces financian el terrorismo. Estos traficantes están siendo utilizados para garantizar la infiltración de miembros del Estado Islámico en Europa. En el flujo de refugiados se infiltraron decenas de terroristas. Es una situación alarmante porque vemos que estos traficantes de personas algunas veces financian el terrorismo. Estos traficantes están siendo utilizados para garantizar la infiltración de miembros del Estado Islámico. Uno de los que fueron señalados como racistas, xenófobos o islamófobos fue Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, al que el establishment y los medios de comunicación bautizaron como el nuevo Hitler. Hoy, el primer ministro húngaro ha confesado que muchos líderes europeos piensan como él, pero que no se atreven a decir en público lo que admiten en privado por miedo a ser tachados de racistas. Cuando se habla de inmigración, todos saben que Hungría tiene razón. Todos los líderes europeos lo saben y me lo han confirmado en conversaciones privadas. ¿Cómo es posible que el Daesh consiga captar tan rápido y en todo el mundo a los terroristas? En apenas unos años, al menos 35.000 jóvenes de 100 nacionalidades, según datos de la ONU, se han adherido a las filas del Estado Islámico. El motivo detrás de este éxito fugaz es la construcción de un sofisticadísimo sistema de propaganda perfectamente jerarquizado, con un único objetivo: convertir el terror en un espectáculo multimedia. Si bien es cierto que las bajas de Rayan Meshal, fundador de la agencia de noticias del Estado Islámico, AMAC, y también del líder de la organización terrorista al-Baghdadi han supuesto un duro golpe para el ISIS, esto no significa en absoluto que suponga su fin. La pérdida de terreno también ha tenido que ver en el descenso de la producción audiovisual del Estado Islámico, que se centra ahora en crear menos contenido, pero muchísimo más eficaz, pidiendo a sus adeptos que en lugar de viajar a Siria o a Irak, preparen atentados en sus propias ciudades. Veamos cómo lo hace basándonos en las informaciones publicadas por el analista de la Universidad de George Washington, Javier Lesaca. Empecemos hablando de esa estructura de propaganda imbatible. El Daesh cuenta con 34 productoras, dotadas cada una con bastante dinero, además de toda clase de equipos de vídeo, de edición profesionales, también de cámaras en alta definición, cámaras subjetivas y drones, material barato con el que cada día consiguen realizar varias acciones. En concreto, 5 comunicaciones diarias, una newsletter, también alguna infografía, reportajes gráficos, audios y 10 vídeos elaborados mensualmente. Además, por supuesto, del manejo absoluto de las redes sociales, tanto de Twitter como de Facebook o de Instagram. Esas redes son el nido donde cuelgan sus anuncios y llamamientos. Jamás un grupo terrorista destinó tantísimos recursos a la propaganda. Tras las recientes pérdidas del territorio, el Daesh ha decidido expandir su califato en la nube, un espacio muchísimo más difícil de combatir y también mucho más difícil de controlar. Cualquier célula puede estar operando desde Central Park o en las inmediaciones de cualquier calle en París, al lado de la Torre Eiffel, con tan solo un ocultador IP. La difusión es masiva, sus vídeos al alcance de todos, en abierto, en Internet. Sus contenidos, además, tienen muchísimo más que ver con los videojuegos que con las mezquitas. El lenguaje audiovisual utilizado son las referencias a productos occidentales de la cultura pop, películas, videojuegos, que controlan sus audiencias potenciales. El yihadismo ha incrementado su eficacia a través de esta clase de propaganda
que ha pasado de las imágenes pixeladas en las que se podía ver pues, a Osama Bin Laden llamando a la yihad, a vídeos realizados que se inspiran en películas como Person of Interest, videojuegos como Call of Duty, Grand Theft Auto o American Sniper. Una ejecución del Daesh es como ver una película de Saw, lo que ocurre que en este caso en realidad, donde la presencia de la religión es inexistente y la violencia es extrema. Con esta apariencia de irrealidad, el Estado Islámico consigue que jóvenes y adolescentes frustrados crean que son actores o meros jugadores de videojuego. YouTube es otra de las herramientas favoritas del Estado Islámico. En la plataforma de vídeo, terroristas youtubers explican cómo acuchillar a un rehén con toda clase de trucos y modus operandi, o cómo fabricar una bomba en la cocina de casa de tu madre. La lucha contra el yihadismo del Estado Islámico está en Internet más que sobre el terreno, y es algo que los expertos alertan se debe combatir con la máxima prioridad. Un informe que hemos podido elaborar gracias a las informaciones publicadas por Javier Lesaca, investigador de la Universidad George Washington y autor del único manual hasta ahora que explica los métodos de propaganda y captación del Daesh. Armas de seducción masiva. Nos vamos en directo hasta Washington vía Skype. Señor Lesaca, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues hemos visto someramente los métodos de propaganda del Estado Islámico, pero si nos lo tuviera que explicar con un ejemplo, ¿cómo consigue Daesh captar, por ejemplo, a un adolescente escandinavo a través de Internet? Bueno, pues la evidencia científica del análisis de todas las comunicaciones audiovisuales del Daesh, que es de lo que habla el libro de Armas de seducción masiva que acabo de publicar, demuestra que la clave es hablar en el mismo lenguaje cultural que sus audiencias potenciales. Es decir, si quiere captar a un joven europeo, pues tiene que hablar utilizando, digamos que, sus mismos lenguajes culturales y utilizando las mismas aquellos videojuegos, aquellas películas con las que este joven se entretiene y pasa sus momentos de ocio. Pero para contactar con él, señor Lesaca, ¿cómo lo hacen? ¿A través de foros, a través de las redes? O sea, ¿cómo se establece ese primer contacto? Es un proceso muy complicado. Ninguna persona acaba cometiendo un atentado simplemente por ver un vídeo. Es un proceso mucho más complejo. Digamos que sí que es cierto que esta estrategia de comunicación masiva es el primer paso hacia cometer actos violentos. Es decir, la estrategia de comunicación de Daesh es una estrategia masiva que lo que hacen es básicamente utilizar aquellos hashtags que están siendo trending topic en los países a los que van dirigidos los vídeos y se suman a las campañas o a los timelines que sacan estos hashtags, ¿no? Esto consigue que aquellas personas o llegar a aquellas potenciales audiencias que puedan sentir un primer interés hacia este grupo terrorista y puedan ver en estas imágenes unos productos atractivos. A partir de entonces, cuando determinadas personas que se sienten fascinadas por estos vídeos comienzan a investigar más sobre este grupo y establecer contacto pues en otros canales privados, ya puede ser WhatsApp, ya puede ser la Internet profunda o Telegram, ¿no? Entonces, digamos que después el proceso se va canalizando hacia ya más reuniones privadas o canales privados. Pero el primer paso es conseguir fascinar a las audiencias potenciales, levantar el interés a través de estas campañas de comunicación. Me gustaría profundizar en esas audiencias potenciales de las que habla. ¿A qué target se dirigen? Sin querer resultar ofensiva, estos niños, estos jóvenes, ¿sufren alguna clase de desequilibrio mental? Porque que un joven, por ejemplo, sueco, protestante, lo deje todo para combatir en Siria en nombre de Alá es cuanto menos llamativo, y es que hay muchos casos de los que podríamos hablar. Sí, bueno, no hay una evidencia científica sobre si efectivamente el estado mental de estas personas, porque no se ha podido hacer, digamos, un estudio serio sobre ese tema, pero bueno, sí que no sería descabellado pensar que aquellas personas acaban cometiendo actos terroristas de este nivel, pues probablemente no tengan su mente en el mejor de los equilibrios, ¿no? De decirlo de alguna manera, pero sí que sería interesante, desde luego, realizar un estudio psicológico desde el punto de vista de la psicología clínica. Perdone que interrumpa, pero ¿se tiene alguna idea del perfil al que se dirigen? ¿Suelen ser en la mayoría comprendidos entre alguna edad, gente que sepan que tiene frustraciones, que están inadaptados, o van al tuntún? Sí, completamente. No. Las campañas están perfectamente segmentadas. Y ya analizando, digamos, toda su comunicación, que es lo que he hecho en el libro de Armas de seducción masiva, se ve claramente que van a una audiencia de entre 20 y 30 años, incluso más joven, podemos bajar hasta los 16, 17, 18, hasta los 30 años, audiencias hijos de la globalización, es decir, se dirigen a una cultura homogénea
que es la cultura imperante desde Nueva York hasta Raqqa, pasando por Madrid, que es la cultura del entretenimiento occidental. Y el mensaje que lanza es un mensaje que cada vez menos religioso y cada vez más nihilista, ¿no? Yo creo que el caso que ha dicho usted, ¿no?, de un joven sueco protestante que acaba inmolándose en Siria, probablemente ni siquiera lo haga en el nombre de Alá, sino que lo hace en el nombre del nihilismo, ¿no? En el hecho de, bueno, que ha encontrado una narrativa que encaja con sus frustraciones, que encaja, que le mueva a la acción y le convierte en una persona que ha encontrado algo por lo que vivir, incluso por lo que morir, ¿no? Pero probablemente el mensaje es mucho más nihilista dentro del yihadismo, de todas las corrientes yihadistas, que no vamos a negar de todo que el ISIS es un movimiento yihadista islamista, pero probablemente sea el menos islamista y el más nihilista de todos en cuanto a su propuesta. Así que vamos, resumiendo la pregunta, las comunicaciones de Daesh van a la audiencia entre 16 y 30 años, a la globalización, a todos los países del mundo, con jóvenes de todo perfil, pero que tienen en común, digamos, que el aburrimiento, el desinterés y la falta de vínculos sentimentales con sus naciones-estado y con sus instituciones públicas. Señor Resaca, usted ha encontrado la relación entre los videojuegos, películas populares y los vídeos de Daesh. Vídeos que están sorprendentemente bien realizados, con efectos especiales, imágenes muy potentes. ¿Cuánto les cuesta a los terroristas realizar esta clase de vídeos y cómo consiguen viralizarlos tan rapidísimamente? Bueno, en el libro de Armas de Seducción Masiva he cuantificado que el 50% de los vídeos de violencia explícita, aquellos vídeos de decapitaciones, de ejecuciones de enemigos, o sea, de rehenes del Daesh, el 50% de estos vídeos está inspirado directamente en las películas y en los videojuegos más populares del mercado adolescente. Y hoy el lector va a descubrir realmente similitudes muy sorprendentes, ¿no?, en la manera en que ejecutan y la manera en que lo hacen. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues Daesh ha realizado esta estrategia confiando su comunicación en un grupo de millennials, de jóvenes entre 20 y 30 años, sirios, iraquíes, con carreras universitarias superiores o medias, con un perfecto conocimiento de las nuevas tecnologías y que hablan en el mismo lenguaje de sus propias audiencias, ¿no? No es costoso hacer estos vídeos. Realmente cada equipo más o menos de cada región, cada equipo de comunicación de cada región donde Daesh tiene presencia, tiene unos equipos que oscilan entre 2.500 y 5.000 euros. Digamos que es una cifra asequible, ¿no? Es relativamente barato. Lo que es más costoso es buscar a esas personas que tienen la capacidad y que tienen en la mente esa estructura mental para hablar en el mismo lenguaje que sus audiencias, ¿no? Y ya por último, por lo que usted dice, el Estado Islámico habría cambiado sus aspiraciones sobre el terreno a la nube de Internet, donde es muchísimo más difícil combatirles, ya que consiguen llegar a todo el mundo, tienen células en cada rincón del planeta. ¿Cómo se puede neutralizar el poder del Estado Islámico en Internet? ¿Qué tendrían que hacer los gobiernos occidentales? ¿Destinar más fondos a identificar, a bloquear esta clase de contenidos o cuál es la solución? Bueno, esa pregunta es una pregunta que tiene cierta trampa, porque precisamente Daesh ha jugado en un nuevo terreno de juego en la que los gobiernos cada vez tienen menos poder, ¿no? Y es el terreno precisamente de la nube, del ciberespacio, que no está delimitado por fronteras o por instituciones públicas, sino que juegan un papel mucho más relevante las empresas privadas y las grandes tecnologías, las grandes empresas de tecnología, ¿no? Que realmente pues tienen un reto nuevo, que es el de hacer frente al mal uso de estas plataformas, que son excelentes para el desarrollo personal, para el desarrollo como sociedades, pero que los grupos de carácter subnacional violento la están utilizando para otros fines, ¿no? Entonces, personalmente creo que el reto, más que de los estados, está en el tejado de las grandes empresas de telecomunicaciones. Pues Javier Resaca, interesantísimo análisis. Muchísimas gracias por haber intervenido en este informativo y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Pues Eduardo, nos acaba de decir el señor Resaca que no es tan fácil combatirlo, tendrían que ser las grandes multinacionales, pero desde luego lo que hay que tomar conciencia en Occidente es de que Internet no es tan inofensivo como podría parecer. No, en absoluto. Las herramientas más peligrosas de la yihad no son sus Kalashnikov, ni el ciego fanatismo de sus terroristas, ni sus kamikazes, ni el servil respeto que le brinda el pánico que inspira. El arma más peligrosa de la yihad es su capacidad de penetración y de captación en el occidente que ellos quieren destruir, y su herramienta más formidable es Internet. Con una pericia insospechada se infiltran a través de la red de redes para traerse la voluntad y la militancia de adolescentes y jóvenes occidentales a los que la larga, lenta e inexorable decadencia occidental ha desarraigado.
les ha dejado sin la rosa de los vientos moral, capaz de orientarles, y sin la brújula cultural imprescindible que hasta en la peor encrucijada te dice qué y quién eres, a qué perteneces, de dónde vienes y cuáles son los perfiles de tu identidad individual y colectiva. Los maestros de la propaganda yihadista saben perfectamente cuál es el grado de descomposición de Occidente y aprovechan el relativismo y el nihilismo en el que nuestra civilización se ahoga para pescar genízaros en nuestras aguas, ofreciéndoles una misión y un objetivo envueltos en épica, idealismo y heroísmo, que son los cebos que siempre, siempre arrastran a la juventud. Las presiones a los funcionarios ya son la tónica. Pero es que ahora ya no son las presiones de los funcionarios. Es que hoy hemos conocido que algunos, para no asumir la responsabilidad de sus propios actos, le echan la culpa a los interventores. Primero fueron a los voluntarios. Primero dijo Mas que no, que el referéndum, que no iba con él. Estas eran las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, quien no ha dudado en señalar con el dedo directamente a los independentistas, acusándoles de presionar a alcaldes, a funcionarios, por su miedo a asumir responsabilidades. Y es que estos, como ya sabemos, incluyeron en su propuesta de ley de referéndum el carácter obligatorio de colaborar por parte de los funcionarios e instituciones en la cita del 1 de octubre. Hoy mismo hemos conocido como uno de los sindicatos más representativos en las instituciones, el CESIF, ha creado un protocolo de actuación para todos aquellos funcionarios que se vean obligados a formar parte del referéndum ilegal y que no quieran cometer ninguna ilegalidad. Alba Vila, ¿en qué consiste este protocolo? Buenas noches. Entonces, efectivamente, y además, Beatriz, el CESIF realizará las actuaciones sindicales oportunas con carácter colectivo o individual, sumado al protocolo del que hablas. Dicho protocolo consta de 4 puntos. El primero de ellos, si un funcionario recibe una orden dentro del marco de lo ilegal, deberá pedirla por escrito. Pero, ¿qué pasa si sus superiores se niegan a darles la orden por escrito y las presiones continúan? Pues se recuerda en este protocolo el principio de jerarquía y los artículos 54.3 y 95 del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece la obligatoriedad de cumplir las órdenes y la responsabilidad disciplinaria en caso de no hacerlo, salvo que constituya una infracción manifiesta en el ordenamiento jurídico. Es decir, los funcionarios podrán desobedecer a sus superiores en cumplimiento de la Constitución y del Estatuto de Autonomía catalán. A esto se añade también que los funcionarios se podrán poner en contacto con la dirección de los servicios del departamento o ayuntamiento correspondiente, indicando la disconformidad con la orden. Todo ello además de denunciarlo ante la Fiscalía. Pero en medio de todas estas presiones, ¿qué partidos catalanes se sitúan a favor de la ruptura de España? ¿Cuáles no? Lo vemos ya. Empezamos por aquellos que se encuentran más en el bando de la izquierda y que además apoyan la soberanía catalana. Encontramos aquí 2 grandes partidos, la CUP y Esquerra Republicana. La CUP es también anticapitalista y en esta legislatura su veto a Artur Mas fue decisivo para la investidura de Carles Puigdemont. Por su parte, Esquerra, presidido por Oriol Junqueras, ha sido la principal fuerza política que ha impulsado el proceso soberanista. Junts pel Sí defiende también la independencia, pero se encuentra a medio camino entre la derecha y la izquierda. En la parte de la derecha nos encontramos con Convergencia, presidido por Artur Mas y Neus Munté, que ha sufrido muchas caídas de apoyo electoral en las generales y además las encuestas tampoco predicen un futuro mejor. Antes de pasar a aquellos que apuestan por la unidad de España, vemos unas izquierdas transformadoras, algunas como Catalunya Sí que es Pot, En Comú Podem o Podem, que se fusionan como Catalunya en Comú, un partido encabezado por Xavier Domènech y liderado por Ada Colau, y que ya se han manifestado a favor de la celebración del referéndum. Y como ya sabemos, aquellos que no quieren la ruptura de Cataluña se encuentran el PSC a la izquierda, Ciudadanos y Partido Popular a la derecha. Muchísimas gracias, Alba. Lo que está ocurriendo en Cataluña es un golpe de Estado. Así lo cree el expresidente de la Junta y socialista Manuel Chaves, quien se muestra en una entrevista extremadamente preocupado con el cariz de los acontecimientos de los últimos meses. Desde la actual ejecutiva, Óscar Puente, su portavoz, considera que este es solo el principio de otros muchos desafíos si no se soluciona el problema de base, y desde Ciudadanos les responden que reformar la Constitución no acabará con los delirios de los independentistas. Es duro decirlo, pero estamos asistiendo a un intento de golpe de Estado en el que sus promotores menosprecian las consecuencias políticas y económicas sobre los ciudadanos. El 1 de octubre es un problema coyuntural dentro de un problema más de fondo, que es el problema que hay de encaje de Cataluña en España. El 1 de octubre, en principio, se puede salvar a partir de la exigencia del cumplimiento de la legalidad.
Pero eso no resuelve el problema de fondo, resuelve el problema del 1 de octubre. Y si no resolvemos el problema de fondo, habrá más 1 de octubre. Y así no podemos seguir eternamente. Algo tenemos que hacer. Nosotros, claro que queremos actualizar la Constitución, pero lo importante es decir para qué la queremos actualizar. Es decir, no es un fin en sí mismo ni una varita mágica. A mí lo que me sorprende es que algunos en el Partido Socialista piensen que esto es una varita mágica para solucionar lo que está pasando en Cataluña, porque a Puigdemont y a Junqueras no se le va a convencer nunca con una reforma constitucional. Entonces, lo que tenemos que hacer es reformar la Constitución para que sea mejor para todos los ciudadanos de España, y con eso, evidentemente, será mejor también para los ciudadanos de Cataluña. Ni Mariano Rajoy, ni Pedro Sánchez, ni Albert Rivera son partidarios de aplicar el artículo 155. Los líderes de los 3 partidos que conforman el bloque constitucionalista han manifestado su rechazo a frenar por esta vía el desafío secesionista de Carles Puigdemont. Un artículo, el 155, redactado precisamente para frenar a una comunidad autónoma que no cumpla las obligaciones de la Constitución o que atente gravemente al interés de España. Nos vamos hasta la redacción de La Gaceta para saber qué supondría la aplicación de este artículo y, sobre todo, si hay alguna alternativa. Rosa Cuervas Mons, editora jefe de La Gaceta, buenas noches. Buenas noches, Beatriz. El artículo 155 de la Constitución parece redactado a medida de lo que está ocurriendo en Cataluña, porque, como explicabas, contempla la posibilidad de que una comunidad autónoma no cumpla con sus obligaciones y eso perjudique al interés general de España. Pero a pesar de esto, y como decías, ninguno de los líderes constitucionalistas quiere aplicarlo. Además, aunque quisieran, quizá ya estaríamos cortos de tiempo. De aquí al 1 de octubre, fecha en la que se va a producir ese referéndum ilegal, pues no habría demasiado tiempo, demasiado margen para llevar a cabo todas los procesos, las acciones que requiere la aplicación de este artículo: informes, presentación y debate en el Senado, en el Congreso y, por último, una votación. Así las cosas, además de ese diálogo político, de esa negociación que piden todos los líderes políticos en la actualidad, quedaría otra alternativa, la del 116 de la Constitución, un artículo que contempla las situaciones de excepción, alarma y sitio. Esta última circunstancia, la del estado de sitio, contempla amenazas o insurrecciones contra la soberanía de España y su integridad territorial o el ordenamiento constitucional. Una vez más, parece que están describiendo lo que está ocurriendo y lo que ocurriría a partir del 2 de octubre si se celebra ese referéndum en Cataluña. Y no son pocos los constitucionalistas que ya explican que sería aplicable ese artículo 116. El último, el catedrático de Derecho Constitucional, Roberto Blanco, hace muy poquitos días en El País. Si tendremos que aplicarlo o no, habrá que esperar hasta el 2 de octubre. Muchísimas gracias, Rosa. Antes de escucharte a ti, escuchábamos a la vicepresidenta denunciando presiones a los ayuntamientos sin nombrar de forma explícita a Colau, y menos sutil que ella se mostraba Fernando Martínez Maillo, que recordaba a la alcaldesa de Barcelona que ella sabe perfectamente que no puede colaborar en esa organización y celebración del referéndum. Por su parte, en la formación naranja valoran las intenciones de Colau como algo dentro de la coherencia, al considerar que ella y todos los de su partido son abiertamente independentistas. La señora Colau sabe perfectamente, lo sabe, que el ayuntamiento, ni sus funcionarios, por supuesto, ni ella misma, sabe que puede cometer ningún tipo de ilegalidad. Y ella sabe perfectamente que el referéndum, tal y como está planteado, es un referéndum ilegal. Y eso lo sabe perfectamente. Y por lo tanto, con independencia de su discurso político, que pueda variar o cambiar en función del día o en función de las exigencias del guión o en función de las presiones de unos y de otros, pues estoy absolutamente convencido que esta realidad de la que yo estoy hablando la conoce perfectamente la señora Colau. ¿Usted se acuerda de aquella consulta del 9N? Poco. Bueno, pues la señora Colau votó sí. No sé si recuerdan que había que votar 2 sís para votar a favor de la independencia. Sí que quiero un Estado propio y sí que quiero que ese Estado sea independiente. Bueno, pues oiga, si usted vota que quiere la independencia de Cataluña, será que quiere la independencia de Cataluña. A lo mejor es que en Podemos se vota lo contrario a lo que se piensa, pero yo tiendo a pensar que no, que son gente que cuando dice sí quiero un Estado y sí quiero que sea independiente, eso es lo que quiere. Girauta no anda desencaminado. Hoy el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido a los ayuntamientos colaborar en la celebración del referéndum ilegal por todos los medios a su alcance para que una movilización política legítima, como es a su juicio el referéndum independentista, ese que prepara la Generalitat de Cataluña para el 1 de octubre, se pueda producir con la mayor normalidad.
las instituciones tienen que facilitar por todos los medios que una movilización política se pueda producir. Nuestra posición la conocen ustedes y es la misma posición de Ada y de Xavi Domènech. Nosotros defendemos que haya un referéndum con garantías y con eficacia jurídica y pensamos que lo que va a ocurrir el 1 de octubre es una movilización legítima, pero no es el referéndum que nosotros queremos que se produzca. Abu Bakr al-Baghdadi, el líder supremo del Estado Islámico, ha muerto y así lo certifica el Observatorio Sirio de Derechos Humanos un mes después de que Rusia anunciara que creía haber acabado con él en un bombardeo el mes de junio a las afueras de la ciudad de Raqqa. Sin embargo, Washington y Bagdad reiteraban ayer lunes que no podían corroborar su muerte. Hoy, como decíamos, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos aseguraban que les habían confirmado la información miembros del Estado Islámico, incluido uno de primer rango en la provincia oriental de Deir az-Zor, según afirmaba este observatorio. Pues Bruno Navarro, muy buenas noches. Buenas noches. Hoy lo hemos dicho, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha confirmado lo que era un secreto a voces para casi todos. ¿Por qué ha esperado un mes para certificar una muerte de la que se lleva hablando hace más de un mes? Para empezar hay que decir que el Observatorio Sirio de Derechos Humanos ni es observatorio, ni es sirio, ni es de derechos humanos. Ah, fenomenal. Es un vendedor de ropa llamado Rabni Abdurrahman que vive en Londres y su sede es su propia casa. Es absolutamente parcial en sus declaraciones y en su política anti-gobierno sirio, ante el gobierno de al-Assad, y un prominente defensor de extremistas islámicos. Con lo cual podemos imaginarnos por qué se le da tanto bombo a este observatorio, porque su nombre es muy agradable al oído, es Derechos Humanos, Observatorio, parece muy imparcial, desde luego pero lo han dado es el todos enemigo. los medios en portada y como confirmando la información después de Cada vez que este señor, Abdulrahman, desde su casa en Londres, dice cualquier cosa, vende bien. ¿Por qué? Porque Occidente compra todo lo que sea anti-Assad y esta es una herramienta clave. Por lo tanto, él no puede confirmar nada, no puede confirmar nada ni no confirmarlo porque no lo sabe. Se ha sumado al carro de los que ya están diciendo oficialmente, como el gobierno iraquí, lo ha dicho esta mañana antes que el observatorio, ha anunciado la muerte, ha dicho que el Estado Islámico también lo ha anunciado, han sido los iraquíes y él simplemente lo copia. Y además nos acordamos que había un veto del Estado Islámico a poder hablar de la muerte de al-Baghdadi y han llegado a dar latigazos y ejecutar a alguno que ha dejado caer que podía haber muerto. Pues ayer, qué casualidad, ayer el Estado Islámico abolió ese veto, con lo cual las declaraciones de este observatorio son bastante evidentes, pero bueno, Bueno, Bruno, no son entonces suyas. vamos a ver, para que le quede claro a todo el mundo, ¿está muerto o no está muerto? 95% de ¿Y probabilidades. qué sabemos hasta ahora de esa posible muerte al 95%? ¿Tenían razón los rusos? Posiblemente tenían razón, fueron ellos seguramente los que lo mataron en mayo, no pudieron asegurar con un porcentaje suficientemente elevado que lo habían matado en ese bombardeo del 28 de mayo hasta el 16 de junio, que es cuando lo anunciaron, y hemos tardado un mes en empezar a aceptarlo el resto del mundo, especialmente el occidente euroatlántico, básicamente por no darles el gusto a los rusos de haber conseguido algo positivo. Entonces había que negarlo y dudarlo. Es una cuestión de política. ¿Y qué trascendencia, Bruno, si de confirmarse finalmente que está muerto al 95%, qué trascendencia, efectos operativos tendría la desaparición de al-Baghdadi? Porque ya vivimos, por ejemplo, cómo con la muerte de Osama Bin Laden, Al-Qaeda cayó en picado, perdió muchísima fuerza. ¿Esto podría pasar en el Estado Islámico? Siempre tiene, naturalmente, que muera el líder de cualquier grupo, baja el espíritu de lucha y se puede esperar que esto afecte negativamente, pero no tanto como algunos quieren creer. Hay que pensar que el yihadismo no se alimenta de egos. Hay que pensar que este es el cuarto líder del Estado Islámico, el fundador es todavía más famoso que él, que es al-Zarqawi. Luego vino al-Masri y luego vino otro al-Baghdadi antes que este. Pero sí que es verdad que él le ha llevado a sus máximos. Bueno, ¿no? Él le ha llevado al máximo, la máxima expansión ha sido él, pero de donde venía con al-Zarqawi,
que lo fundó, que fue nada, a conseguir lo que llegó a conseguir en 2 años, de hecho sigue siendo un tótem, un icono del yihadismo. Lo trascendente realmente para el picado del Estado Islámico no es la muerte o no de al-Baghdadi realmente, sino la pérdida territorial que está sufriendo. Y hay que recordar que Al-Qaeda no cayó en picado por la muerte de Ben Laden en 2011, sino a partir de la invasión norteamericana de Afganistán, donde perdió su feudo que tenía. Ese fue el momento del lento declinar. Y también hay que tener en cuenta que el declinar fue de Al-Qaeda central, pero a la vez durante todos estos años los que han ido para arriba, a pesar de la muerte de Ben Laden, son Al-Qaeda en la península arábiga, Al-Qaeda en el Magreb islámico, Al-Shabaab y otros grupos que están vinculados a Al-Qaeda, franquicias o filiales, que han llegado a operar, a conseguir vastos territorios, a realizar auténticas guerras civiles y atentar en Occidente, con lo cual la muerte de Ben Laden ni siquiera, o sea, Al-Qaeda está bien viva, bien coleando y por mucho tiempo más. Bruno, nos decías que no tiene por qué significar el fin o que vaya peor el Estado Islámico la muerte de al-Baghdadi, pero entonces, ¿cómo funciona la estructura jerárquica del Daesh y quién crees tú que podría ser el sustituto al frente de esta organización terrorista? Está claro que al frente está un califa, que ahora habrá que ver quién le va a suceder, 2 lugartenientes que le dan consejo inmediato, más una serie de asesores, como los que puede tener Trump, ¿no? Una serie de asesores que tiene directos. Y luego tiene 2 estructuras, una puramente militar para los combates en Siria e Irak, con unos gobernadores locales que llevan esos combates, dependen directamente de él, y luego dependiendo de él tiene sus ministerios de todo tipo. A fin de cuentas es Estado Islámico, es un protoestado, no tiene el recinto internacional, pero actúa como si lo fuera. Y en todo esto, todas las decisiones de tanto de los ministros como de los gobernadores locales tienen que tener el visto bueno del Consejo de la Shura, que es los clérigos que miren si esas decisiones están de acuerdo a la Sharia que ellos practican. Y luego, sobre todo, para nosotros tiene el EMNI, que es un servicio secreto que tiene su función interna en el califato, pero también en Occidente, que es lo que llaman ellos la Dirección de Operaciones Externas, que se encarga, entre otras cosas, de los ataques en Occidente. ¿Quién va a ser su sucesor? El problema que ha tenido al-Baghdadi es que le han matado ya los 3 sucesores que han nombrado, uno en 2016, otro en mayo de este año y el último hace 3 días. Las tropas iraquíes mataron al último, Abu Hafsa, intentando huir de Mosul. Con lo cual ahora se tendrán que reunir los que quedan para elegir un sucesor que básicamente ahora mismo puede ser cualquiera. Bruno, nos decías que lo que sí que puede tener incidencia en el declive del Estado Islámico es la pérdida de territorios. ¿Cómo se produjo la toma de Mosul? Pues Mosul ha tardado 8 meses en tomarse. Es impresionante si tenemos en cuenta el apoyo de la aviación de la coalición, el entrenamiento y el material que tienen las fuerzas del ejército iraquí. Tardaron 2 días, unas horas en conquistar Mosul, el Estado Islámico, y 8 meses en perderlo. Básicamente porque iniciaron la operación metiendo fuerzas blindados, fuerzas acorazadas, vehículos, como hicieron los rusos en Grozny, en la capital de Chechenia, en los años 90. Estos vehículos, imaginemos una calle estrecha, una fila de vehículos, y el primero es detenido por un lanzagranadas, por disparos, por una motobomba, por cualquier cosa, un cohete, etc. Y ese vehículo utilizado hace que toda la columna sea un juego de pato de feria, donde se metieron estas tropas iraquíes. Al final tuvieron que parar un poco para ver qué iban a hacer en diciembre, y a partir de ahí solo prácticamente los únicos que han combatido dentro de Mosul y casa por casa han sido las fuerzas especiales. Tropas ligeras muy bien entrenadas, altamente cualificadas, entrenadas precisamente por las fuerzas especiales de la coalición, incluidos nuestros boinas verdes españoles que están ahí en misión de formación de estas fuerzas especiales que han retomado Mosul, y casa por casa durante 8 meses, barrio por barrio, calle por calle, han ido limpiando de esos fanáticos que, la verdad sea dicha, se han defendido muy bien. Es así como se ha tomado Mosul. Pues Bruno, se puede explicar más alto, no más claro. Muchísimas gracias. Una semana más. Te vas de vacaciones, así que ya te vemos a la vuelta. A la vuelta, después de estas 2 grandes noticias de la toma de Mosul y la muerte, muy probablemente, de al-Baghdadi. Pues muchísimas gracias, Bruno Navarro. Nos vemos a la vuelta y muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Parlamentarios e interventores de los ayuntamientos de Cataluña ya han advertido a sus superiores y al Gobierno de la Generalitat de que el próximo 1 de octubre cumplirán escrupulosamente la Constitución española. Lo han hecho a través de un protocolo en el que explican a los funcionarios cómo actuar en caso de recibir órdenes para que cometan alguna ilegalidad. Abrimos nuestro foro de debate este martes centrado en Cataluña y nos acompaña en plató. Saludamos a Abel Veiga, profesor de Derecho Mercantil de ICADE. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Y Eduardo, buenas noches de nuevo. Buenas
Buenas noches, Beatriz. Buenas noches, Abel. Mañana te espero en Buenos Días España, Por supuesto. 8:30, ¿eh? Haciendo publicidad. Muy bien, Eduardo. Bueno, vamos al tema. ¿Creéis que va a haber referéndum? Porque los independentistas insisten muchísimo, pues que lo tienen cada día más difícil. No tienen urnas, no tienen ahora funcionarios que quieran participar y que quieran ayudar y solo tienen declaraciones muy rimbombantes. Pues estamos asistiendo precisamente a una escalada de tensión dialéctica, parece que calculada por ambos sentidos o por ambos lados, y la incertidumbre es lo que reina. Parece que no lo va a haber, pero estamos jugando a que sí va a haber un escenario. Hace una semana se hablaba que en 24 horas se paralizaría todo y ahora estamos atacando, actuando o poniendo en el tablero a la parte del eslabón más débil, que es el del funcionario, que no tiene otra que acatar precisamente la legalidad y el ordenamiento vigente dentro de sus competencias y de las funciones que tienen funcionariales. Eduardo, ¿y tú crees que va a haber referéndum o qué va a pasar si finalmente no hay referéndum después de todas las veces que han insistido en que lo va a haber? ¿Cómo lo van a explicar si no? Vamos a ver, referéndum en bruto, y aprovechando que Abel es gallego, a verlo, haylo. Y va a haberlo. O sea, lo va a ver. O sea, el día 1 de octubre tú apostarías que van a ir a votar ilegalmente los que así quieran. No abrirán los colegios, Dios lo quiera. No tendrán el censo a su disposición, Dios lo quiera. No tendrán la infraestructura y la logística legal de una consulta perfectamente constitucional, legal y además legítima. Acabarán poniendo las urnas en la Rambla de Barcelona, en el Parque Güell, en la playa de la Barceloneta, para que la gente acuda a escenificar de cara a los miles de periodistas extranjeros que va a haber acreditados en Barcelona y en el resto de las grandes ciudades de Cataluña, de cara a escenificar la voluntad soberana del pueblo catalán de acudir a las urnas a decidir su destino por encima de las leyes del Estado opresor español. Y entonces, en ese caso, ¿qué creéis que va a pasar, seguimos en el hipotético, con los dirigentes de la Generalitat? Pues el día 2 de octubre. Los dirigentes de la Generalitat lo celebrarán como un éxito, sabiendo, prevaricarán en la interpretación de esa mascarada de referéndum, sabiendo que ha sido un fracaso, sabiendo que no tiene la más mínima legitimidad, la más mínima legalidad, lo presentarán ante el mundo como un éxito. ¿Qué es de lo que se trata? Porque todo esto es una inmensa operación de marketing y de propaganda política de cara a que esos miles de periodistas acreditados en Barcelona y en el resto de las grandes capitales y de las grandes ciudades catalanas transmitan a sus lectores, a sus televidentes y a sus radioyentes que efectivamente los catalanes acuden en masa a decidir su destino. Abel, y si desde el punto de vista legal, se han hartado desde el Gobierno y los expertos y los abogados en decir que no tiene ningún tipo de efecto legal, ni consecuencia, ni es vinculante, ni nada, ¿para qué les sirve? Sí, pero lo que decía Eduardo hace un momento, estamos en un ámbito de un marco mediático brutal y un marco de demagógica, de un populismo exacerbado, y al final es ganar ese debate en los medios, en la escenificación, en una coreografía donde el nacionalismo tiene cum laude, lo sabe hacer y lo ha hecho siempre, y donde saltarse el marco jurídico les hemos enseñado desde el resto del Estado, porque no es el resto de España, sino el resto del Estado, que sale gratis, porque lo hemos visto, lo que ha pasado después del otro pseudo referéndum donde prácticamente 1.800.000 personas hicieron esa mascarada de votar o no votar en un ambiente festivo, divulgativo, sin saber muy bien, pues un poco a broma o haciéndolo dentro de esa gran mascarada, y no ha pasado absolutamente nada. Entonces tú dices, bueno, parece que es un juego, pero el problema es que la desfachatez de unos se ha habido aderezada por la desidia de los otros y se ha llegado demasiado lejos, y en medio los pequeños rehenes o peones ahora mismo serán esos funcionarios donde se está poniendo el foco, y yo creo que ahí es erróneo poner el foco en ellos, y lo que acaba de decir Eduardo, pues probablemente... Pero de momento la estrategia les está sirviendo, porque ya los funcionarios, que muchos probablemente hubiesen estado dispuestos pues por no llevarse mal con sus jefes, por miedo a represalias, que ahora hablaremos también de eso, si creéis que van a sufrir represalias los funcionarios, que se nieguen a colaborar, están ya diciendo que no van a participar porque les pueden sentar en el banquillo. O sea que como estrategia no está funcionando mal, ¿no? Ahora vamos a ver realmente si todos los funcionarios o solo algunos, o hay algún tipo de sesgo ideológico también en cierto tipo de funcionarios, porque es decir, puede pasar de todo, ¿no? Es decir, lo que les va a pasar... ¿Tú sí que crees que va a haber represalias? Lo que les va a pasar ya ha pasado. Está escrito y los funcionarios lo saben muy bien. Basta mencionar el nombre de Dolores Asenjo, la directora del único instituto catalán que se negó a entregar las llaves para que sirviera de colegio electoral durante el referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014. La única.
que se negó a entregar las llaves. Si no recibía una orden por escrito, que es lo que están diciendo. Si no recibía una orden por escrito. Claro, las órdenes ilegales, las órdenes prevaricadoras no se dan por escrito nunca, para no dejar rastro. Bueno, pues, ¿qué pasó con Dolores Asenjo, con esta funcionaria del sistema público de enseñanza español? Pues que desde el Gobierno de Madrid, o sea, desde el Gobierno de España, la abandonaron a su suerte. Fue perseguida civilmente. Eduardo, perdona, pero ahora se ha comprometido el Gobierno, según ha dicho el CSIF en ese protocolo, a proteger a todos aquellos funcionarios que se nieguen a colaborar en Pero todos aquellos funcionarios que se atrevan a negarse a colaborar tienen en el salvapantallas de su ordenador o en su mesa de trabajo una foto de Dolores Asenjo. Y recuerdan todos los días, cada vez que el mando político o el mando profesional les viene a susurrar al oído: escolti, participarás, ¿verdad? Miran la foto de Dolores Asenjo y ¿qué hace ese funcionario? Sabiendo que desde Madrid a Dolores Asenjo la dejaron colgada de la brocha y la obligaron a solicitar una jubilación anticipada. Bueno, hoy además ayer mismo escuchábamos a Ada Colau, hoy a Pablo Iglesias, pidiendo, o bueno, en el caso de la primera, que es la titular del ayuntamiento, diciendo que colaboraría y respaldaría el referéndum en todo lo que estuviera en su mano. Pablo Iglesias pidiendo a los ayuntamientos que colaboraran por todos los medios para la celebración de ese referéndum. ¿Qué os parece que abiertamente dos políticos, uno diputado, la otra titular del ayuntamiento de la segunda ciudad más importante de España, animen a cometer un delito? Pues me parece que si este Estado al que hacía referencia antes Abel, porque es el Estado, no es España, en fin, tuviera la verdadera voluntad de acabar con esto, primero lo hubiera demostrado hace años y segundo, ya hubiera procedido a tomar medidas contra estos representantes políticos que cobran la nómina del Estado español y que están pidiendo a gritos actuar contra el Estado español, contra las leyes del Estado español, contra las sentencias del Supremo y contra las sentencias del Tribunal Constitucional. Ninguno de ellos ha sido inhabilitado, ni está detenido, ni ha ido a visitarle un funcionario policial para decir: venga usted para acá. Bueno, eso no lo sabemos, a lo mejor ha ido un funcionario judicial, Eduardo, a visitarle. Abel, con la ley en la mano, la intención, apología de un delito no es en sí mismo un delito. O dicho de otra manera, no tendrían ya que haber sido llamados a la atención, puede pasarles algo a nivel penal, tienen que dar algún tipo de respuesta por estos llamamientos a desobedecer la ley, tanto Colau como Iglesias. En el momento que estamos de esa demagogia, de ese mediatismo que se está haciendo y donde todo vale y parece que nada trae consecuencias, pues se permite todo y se permiten declaraciones de altos representantes institucionales como es una alcaldesa que está incitando precisamente a la vulnerabilidad de la legislación y evidentemente está incitando a los funcionarios, a todos, sin mencionarlos, con un llamamiento genérico a que se viole flagrantemente la legislación. Eso tiene que tener unas consecuencias y eso sí es una apología, eso es un delito en sí mismo. Es decir, y que lo haga tanto un alcalde como lo haga un representante institucional del Parlamento, pues es gravísimo, pero es dentro de ese juego de suma cero donde parece que hay muchos dilemas y donde todo es permisible, todo es factible, porque no estamos escuchando una voz firme, digo solo firme, no estoy adjetivando de otra manera, desde el Estado como una respuesta contundente. Pero a ver, me gustaría situarme en el 2 de octubre. Al día después. El día después, cuando ya lo hayan celebrado, cuando ya lo hayan, pues vean que haya más síes que no es o más no es que sí es, lo que haya pasado. ¿Creéis que a alguien le va a pasar algo? ¿O van a hacer otro paripé de sentarles en el banquillo, inhabilitarles 2 años? Vamos a ver, mira, a eso te respondo con la actualidad de anteayer. Cuando se inició el proceso de inhabilitación a Mas y a Homs, el Gobierno de España les quitó de encima el único delito por el que podían acabar en la cárcel, que es el de malversación de fondos públicos, porque se malversaron fondos públicos para la logística del referéndum. Bueno, pues el Gobierno de España les retiró ese delito. Consecuencia, inhabilitados, castigados sin poste y de cara a la pared 1 añito. Ahora, como han visto que no han corregido y que no han escarmentado, ahora están estudiando si procesarlos también por malversación de los 5 millones de fondos públicos que bajo su mando se gastaron en la administración pública catalana para organizar el 9N.
Ese es el gobierno que tenemos, esos son los pasos y las medidas que adopta el gobierno que tenemos. Llegará el 2 de octubre y no pasará nada. No pasará nada. A lo mejor al verano siguiente, en función de las consecuencias derivadas del 1 de octubre, pues Mariano Rajoy empieza a... Eduardo, me van pasando los minutos en el pinganillo, me van diciendo que pasan y pasan. Yo comparto el criterio de Eduardo. Hasta el 2 de octubre no va a pasar nada, el 3 de octubre tampoco va a pasar nada. Veremos los días después. O, como no hay voluntad política... Y va a seguir Carles Puigdemont siendo presidente de la Generalitat. Sí, y habrá convocatoria de elecciones autonómicas probablemente antes de fin de año. Pero como o una cosa es o paramos este pseudo referéndum, una gran mascarada de lo que se quiere hacer, y aquí lleva el viento de cola el nacionalismo catalán, sobre todo el independentismo, o vamos a ver cuáles son los pasos del día 2. Como no va a haber proclamación de nada, porque se van a cuidar muy mucho de extrapolar ese resultado al ámbito mediático, probablemente político y algo en el Parlamento, pero no va a haber ninguna declaración institucional que incurra o que suponga incurrir efectivamente en delito y en un agravamiento excesivo de lo que puede suceder, porque es decir, ya en el debate público se empieza a hablar ya del 116, porque dices, vamos, de la Constitución, perdón. De eso os quería preguntar. Entonces, ¿qué hay que hacer para pararlo? ¿Aplicar el 155 ya antes de que se celebre la consulta? Nos queda un minuto. Hay tiempo. No el minuto metafórico que nos queda ahora, sino hay tiempo para parar ya con el mes de agosto que estamos a punto de terminar. Es decir, que es una ¿habría vacación. Tiempo? Pues probablemente ya no, porque no hay voluntad política de pararlo y porque nadie quiere esa imagen y esa foto ni colmar más de más victimismo, porque en eso el nacionalismo son maestros. ¿Y sería peor el 116? Indudablemente sí, porque dentro del Estado de las competencias, es decir, una comunidad autónoma como es Cataluña, que vuelvo a insistir es una comunidad autónoma, es también la representante del Estado y está violando y transgrediendo sus funciones, es decir, de lo que es de la representación del Estado. Sí se podría hacer el 155 y no es tan dramático, otra cosa es que lo queramos dramatizar en exceso. Y un sí o un no que se me acaba, que quedan 20 segundos, ¿el 116 se aplicará si no se aplica el 155? Yo creo que no. Pues muchísimas gracias a ambos. Un día más hemos consumido hasta el último segundo. Les dejamos con Tiempos Modernos. Gracias por nada. A las 10 de la noche el Gato al Agua y nosotros volvemos mañana, miércoles a las 8:30. No nos fallen. Gracias y buenas noches. Solnatura es un centro de naturopatía, alimentación saludable y complementos alimenticios. Su misión es la de ayudar a las personas a obtener calidad de vida a través de pautas de alimentación correctas y complementos alimenticios de máxima calidad. Nuestra especialidad es la elaboración de programas de mejoramiento personalizados y enfocados a nutrir y fortalecer el organismo. El equipo humano de Solnatura está compuesto por naturópatas y médicos con amplia experiencia en este campo y sus métodos son siempre naturales, preventivos y respetuosos con el medio ambiente. En Solnatura te vamos a ayudar. Llama ya al 91 31 31 409. Estamos en la calle Conde de Aranda 13, Metro Retiro. Hablar de este jamón cocido es hablar del tiempo. De este no, de este. Porque en El Pozo hacemos así nuestro jamón cocido artesano, dándole tiempo al tiempo. Como dijo otro artesano, el tiempo siempre encuentra el final perfecto. Jamón cocido artesano de El Pozo. Ya no se hacen jamones cocidos así. El Pozo. Soy María Jesús Barreñada, presidenta de Aredos Abogados, doctora en Derecho, abogada y abogada rural. Si tienes un problema jurídico, no dudes en contactar con nosotros, te lo solucionaremos. Este despacho ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia Profesional porque defendemos tus derechos, financiamos tus procedimientos, tu problema jurídico lo hacemos nuestro y te lo solucionamos. En El Pozo hacemos así nuestro jamón cocido artesano, dándole tiempo al tiempo. Ya no se hacen jamones cocidos así. El Pozo. ¿Qué es para vosotros informar? Pues contar la verdad. Eso, sin influencias, sin miedos. Aunque os desacrediten por estar donde estáis. Es el riesgo que corremos. A ti no te han llamado ultra ni insultado por la calle. El problema está en que hasta los políticos quieren que comas de su mano. Y si no lo haces, hasta luego. ¿Y entonces qué hacemos? Seguir siendo nosotros. Mantener nuestra identidad.